Por una cuestión de inducción no muy compleja, nos dicen que tenemos una espira conductora rectangular de estas dimensiones, ¿vale? X e Y, y cuya resistencia eléctrica es de 5 ohmios. Vamos a poner por aquí 5 ohmios de resistencia. Se encuentra dentro de un campo magnético perpendicular al plano de la espira. Este campo magnético disminuye uniformemente con el tiempo según esta relación, ¿vale? Bien, dice el tiempo, está en segundos, el campo en Tesla, bien, todo correcto. Dice, se pide a el flujo magnético a través de la espira para tiempo cero. Bueno, pues vamos con el apartado A, como nos piden ese flujo magnético, va a estar en función del tiempo, porque el campo está en función del tiempo, será el campo por la superficie, por el coseno del ángulo que forman lo que es el campo y el vector superficie de la espira, que sería así. Por lo tanto, esos dos vectores son paralelos, el ángulo es 0, el coseno de 0 será 1. Bueno, pues ahora tenemos que poner aquí el campo, que es 0,25 por 1 menos t partido 50 por la superficie. Bien, esta espira es rectangular, como podéis ver, 0,32 por 0,24, pues esa será la superficie, 0,32 metros por 0,24, tenemos la superficie de la espira, y como hemos dicho antes, el coseno de 0, que será 1. Bueno, pues el flujo, si hacemos esas cuentas en función del tiempo, nos queda la siguiente expresión, 1,92 por 10 a la menos 2, menos 3,84 por 10 a la menos 4 t. Aquí tenemos la dependencia temporal, ¿vale? Y estos serán pues el flujo en Weber, ¿vale? Aquí tenemos la dependencia temporal del flujo, que al igual que el campo, según avanza el tiempo, el flujo va disminuyendo, ¿vale? Con el tiempo. Como nos piden para tiempo igual a 0, sustituimos t igual a 0 y nos quedará que el flujo para tiempo igual a 0, pues tan sencillo como 0 por esto se nos va a ir y nos queda 1,92 por 10 a la menos 2 Weber. Bueno, pues aquí tenemos el apartado A. Vamos ahora con el apartado B. El apartado B nos pide calcular la fuerza electromotriz inducida y la intensidad de corriente que circula por estas espiras para tiempo igual a 15 y para tiempo igual a 40 segundos. Y nos pregunta si hay alguna diferencia. Bien, lo que tenemos que hacer es la fuerza electromotriz inducida va a venir dada por la expresión, ¿vale?, menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, bien, y lo que tenemos que hacer, pues, la derivada temporal de esta expresión que tenemos aquí. Bueno, pues esto es una constante, la derivada será 0, me quedará menos 3,84 por 10 a la menos 4. Menos por menos será más y me queda más 3,84 por 10 a la menos 4 voltios. Claro, ¿qué ha ocurrido? Como el flujo tiene una dependencia lineal, ¿vale? La variación es constante, pues ¿qué ocurre? Que la derivada es una constante, ¿vale? Esa pendiente, esa derivada, nos va a salir una constante, ¿no? En este caso positivo por este menos. Por lo cual, para tiempo 15, para tiempo 40 o para el tiempo que sea, la fuerza electromotriz siempre va a ser la misma. Por eso nos preguntaban si había alguna diferencia. No la hay. ¿De acuerdo? La fuerza electromotriz inducida va a ser constante. Va a ser constante, bueno, pues por la forma que tiene el campo, ¿verdad? Esa dependencia. Y nada más, lo único que nos pide también es la intensidad. Bueno, pues la intensidad la podemos calcular por aquí. Sabemos que la intensidad de corriente que va a circular en la espira es la fuerza electromotriz dividido entre la resistencia, que para eso nos lo daban. Siempre que nos den una resistencia en este tipo de ejercicios es porque luego nos van a pedir
la intensidad de corriente. Esa fuerza electromotriz que acabamos de calcular, 384 por 10 a la menos 4 voltios, dividido resistencia 5 ohmios, nos queda que la intensidad, lo pongo por aquí, bueno, es de 768 por 10 a la menos 6 amperios, o si lo queremos poner más bonito, pues 768 microamperios. Por lo tanto, ese sería el resultado del apartado B. Y por último, nos piden explicar cuál es el sentido de esta corriente que se ha inducido, hacia dónde va. Bueno, tenemos dos opciones, ¿verdad? Sentido de las agujas del reloj en contra. Bueno, vamos a analizar qué está ocurriendo. Nosotros tenemos aquí un campo magnético que sube, ¿verdad? En este caso, según nos lo han dibujado, va hacia arriba. Con el tiempo, ese campo magnético va disminuyendo, cada vez va siendo menor. Si el campo magnético disminuye, y esa es la razón por la que se genera esta intensidad va a tener un sentido de tal manera que va en contra de la causa que lo origina, es decir, va a intentar contrarrestar esa disminución de ese campo, de ese flujo. Entonces, ¿cómo contrarresta la disminución del campo que sale hacia arriba? Pues creando un campo, ¿verdad?, que vaya hacia arriba. ¿Y cómo es capaz de generar un campo que vaya hacia arriba esa intensidad? Pues en este caso por la regla de la mano derecha, ¿verdad?, o por la regla del sacacorchos. Esa intensidad tiene que recorrer la espira de esta forma, en este sentido, para que de esa forma se genere un campo magnético hacia arriba que contrarresta la disminución del campo que había inicialmente. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la cuestión que nos planteaban, el problema. Ahí lo tenemos, ¿vale? Venga, un saludo, hasta luego.